Una liquidación de viaje es el encuadre de gastos que se realiza al operador cuando éste regresa del mismo. Con esta es que finalizas la operación del servicio del flete del viaje. Estimados usuarios de SEAT, bienvenidos a este video tutorial donde se explicará cómo documentar una liquidación de viaje, recalcando la importancia de realizar este proceso para obtener la utilidad del viaje, el rendimiento del operador y el sueldo final que se le debe de entregar al operador. Para iniciar con la documentación de la liquidación, vamos a dar clic en el botón Nueva liquidación ubicado en la parte derecha de la pantalla. Este nos abrirá una ventana donde debemos de elegir la serie sobre la cual queremos aplicar la liquidación. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente damos clic en el botón azul que corresponda al registro de la columna Acciones. Este nos aperturará un folio que podemos ubicarlo en la parte superior izquierda de la ventana y además la interfaz donde se va a capturar la liquidación. Para ello empezamos por indicar el número de semana de la liquidación, así como el año a la cual le vamos a aplicar esta liquidación. Posteriormente debemos de relacionar una carta aporte, un complemento a carta aporte. Para ello vamos a dar clic en el botón agregar un CCP ubicado en la parte derecha de la ventana. Este nos desplegará otra ventana donde encontraremos todos los complementos carta aporte que aún no han sido liquidados. Para relacionarlo, en la columna acciones tenemos un botón de color azul con una flecha apuntando hacia abajo. Damos clic y eso provocará que se relacione la carta aporte a la liquidación. ¿Qué es lo que sigue? Asignar un sueldo al operador para esta ruta. Para ello voy a presionar el botón de color amarillo que tiene el signo de pesos. Este nos abrirá una ventana donde yo puedo indicar el sueldo del operador. Para ello puedo hacerlo de dos formas. La primera, por medio de un porcentaje, donde solamente voy a escribir yo el porcentaje que aplique, si es que yo lo calculo el sueldo con base al porcentaje. Presiono el botón de porcentaje y el sistema nos arrojará de forma automática la cantidad. O simplemente, si no quiero usar porcentaje y directamente quiero teclear el sueldo, lo puedo hacer. Una vez que yo termine de capturar el sueldo del operador, voy a presionar el botón azul que tiene una flecha apuntando hacia abajo y este provocará que se actualice el sueldo del operador en el registro que tenemos en pantalla. Siguiendo con la documentación, el sistema nos debe de arrojar la placa y el operador sobre el cual la placa del camión y el nombre del operador sobre el cual se va a liquidar el viaje. Para ello debo de indicar el kilometraje de salida y el kilometraje de llegada, teniendo como parámetro la distancia que se documentó previamente al complemento carta aporte. Esto es un parámetro que nos permite identificar si el operador recorrió más kilometraje de lo debido. Después, si utilizo alguna referencia interna para llevar algún control, la puedo ingresar. Después tengo el campo comisión extra y diésel sobrante. Comisión extra se refiere a si se le va a otorgar algún dinero extra aparte del sueldo al operador. En caso de aplicar, pongo la cantidad. En caso de no aplicar, simplemente dejo el campo en cero. Y diésel sobrante se refiere a si cuando regresa el camión regresa con cierta cantidad de litros a los que se le suministró, pues voy a poner ahí con cuántos litros regresó de diésel el camión. Después voy a documentar todos los gastos del viaje. En el sistema se dividen en tres tipos de gastos.
mismos que los vas a encontrar en las pestañas llamadas Diesel del viaje, Gastos del viaje y Encuadre del operador. En Diesel del viaje se documentarán todos los momentos en el cual o en los cuales a la unidad se le suministró diésel. En esta pestaña yo puedo indicar si a la unidad se le suministró diésel en el patio de la empresa, en alguna sucursal o por medio de la tarjeta si vale, o simplemente si se le dio efectivo al operador para que él cargara combustible. Puedo indicar también el proveedor del cual se cargó diésel, la cantidad de litros y el precio por litro. Después tenemos la opción con IVA, que se refiere a que si el precio que yo estoy documentando aquí ya incluye impuestos, lo debo de marcar para que el sistema me pueda desglosar el IVA, me pueda quitar esa parte proporcional del IVA para efectos de que me calcule correctamente la utilidad. Si el precio que yo estoy documentando aquí no incluye IVA, simplemente lo dejo desactivado. Voy a presionar agregar combustible y notarán que me va a empezar a crear una tabla en la parte inferior donde se van a ir reflejando todas las veces o todos los momentos que yo estoy indicando que se cargó diésel. Aquí simplemente puedo poner todas las veces que se le haya suministrado diésel a la unidad durante ese viaje. Después, en gastos del viaje, aquí yo voy a documentar todos los gastos que tuvo la unidad durante ese viaje, pero son gastos que no se le van a descontar al operador. Por poner un ejemplo, cuando la unidad tiene un accidente y que se manda algún mecánico o alguna grúa para su atención o su auxilio, ese gasto comúnmente no se le descuenta al operador o no se le pide al operador que lo compruebe. Entonces ese gasto lo debo de documentar en gastos del viaje. Este tipo de gastos son aquellos que me van a afectar en cuestión de utilidad, pero que el operador no está obligado a comprobarme, o en su caso, mejor dicho, yo no le voy a descontar al operador ese gasto. Elijo el concepto y los conceptos los puedo ir creando yo mismo o los puedo ir personalizando yo mismo. ¿Cómo lo puedo hacer? Presionando el botón de color azul con el símbolo de más, nos abrirá esta ventana donde voy a ingresar un nombre de un concepto nuevo para que ya me permita seleccionarlo. Empiezo a llenar el formulario y también tenemos la opción con IVA, recordando esta opción sí se refiere a que si el precio que yo estoy indicando aquí, el monto que yo estoy indicando en el campo ya incluye impuestos, esta opción la debo de marcar para que me desglose la parte proporcional de los impuestos y así que el sistema me haga la correcta operación para determinar la utilidad. En el caso de que este precio no incluye impuestos, pues simplemente lo dejo desactivado y presiono agregar gastos. Entonces es que yo voy a ir documentando o puedo estar documentando todos y cada uno de los gastos que me generó el viaje que no son descontados al operador en esta sección. Una vez que finalice la captura, puedo pasar entonces ya a la pestaña Encuadre del operador, que es esta pestaña ahora sí la que se refiere a la parte de
la que me va a ayudar a determinar cuál es el sueldo que se le debe de asignar al operador una vez que termina el viaje. Para ello tengo algunos campos en donde para que el sistema calcule de forma correcta su sueldo, pues debo de ir llenando con información correcta. El primero se refiere a si yo le hice un adelanto de nómina. En el caso de que lo haya hecho, lo puedo indicar cuál es la cantidad que se le adelantó al operador. Después, el campo recibido a oficina se refiere a la cantidad de dinero en efectivo que se le dio al operador cuando salió de la oficina o del patio o de la terminal a ruta, cuando ya se fue al viaje. Entonces se va a indicar cuánto se le dio de dinero al operador. Después, recibido ruta se refiere a que si estando ya en ruta, estando ya en el viaje, el operador se le tuvo que hacer alguna transferencia para algún gasto que tuvo, pues también tenemos la opción de indicar cuánto se le transfirió a ese operador cuando ya estaba en ruta. Tenemos una parte para las observaciones en caso de que aplique alguna observación que queramos realizar, la podemos apuntar, y en la parte derecha tenemos la opción de indicar algunos descuentos en caso de que apliquen, como es el ISR, el Infonavit, RCV, el IMSS, o si simplemente se le hizo un préstamo al operador y le estamos descontando alguna cantidad, pues voy a indicar qué cantidad se le va a descontar de ese adeudo. Posteriormente, ya para terminar la captura de esta liquidación, en la parte de abajo es que voy a indicar todos los gastos que me está comprobando el operador. Para ello debo de seleccionar, por ejemplo, puedo seleccionar federal, documento el concepto, aplica igual la opción de con IVA. Si el monto que yo estoy ingresando ya incluye impuestos, marco la opción de que ya tiene IVA, si no, lo dejo desmarcado. En su caso puedo también generar un concepto nuevo, y así puedo ir documentando todos los gastos que el operador me haya comprobado. Una vez que yo termine de capturar la información en esta ventana, simplemente voy a presionar la opción guardar liquidación, y me debe de mandar el mensaje de que la liquidación se guardó exitosamente y me debe de crear el registro. En este registro tenemos ya los botones tradicionales para ver el PDF de la liquidación, editar la liquidación, cancelar la liquidación o, en su caso, cambiar el operador de la liquidación.